Hola, buenísimas tardes tengan todos ustedes. Soy Marichu Hernández y les doy la más cordial bienvenida al Despicanal. A la vida es un cuento y se lee entre líneas. Como todos ustedes saben, me encanta encontrar historias en las canciones. Y esta es una continuación. ¿Recuerdan Alas Blancas? La historia de Camila y Fernando. Bueno, hoy les voy a contar qué pasó con Fernando. Como todos recordarán, ellos se conocieron en una sala de emergencias. Ella lo curó por un accidente que tuvo en la moto. Lo regañó muy fuerte. Le dijo, sí, ok, voy a hacer lo que tú me dices, pero si me aceptas un café. Empiezan a salir porque a ella le gustó. Se casaron, fue un matrimonio padrísimo. Tuvieron a 2 niños muy preciosos, muy hermosos, unos niños lindísimos. Pero de pronto, recuerdan que Fernando empezó a cambiar de carácter, se tornó irascible, muy enojón, muy agresivo. A los niños nunca los maltrató, pero pues de alguna manera se desquitaba con Camila. Ella, de hecho, un día la empuja. Y no es que ella lo tratara de justificar como todas las mujeres maltratadas que dicen, es que él no es así. De verdad, él no era así. Ella sabía que algo le pasaba, pero no se lo quería decir. ¿Recuerdan la mañana en donde él pues prácticamente la obliga a que le deje a los niños y ella se va y sucede la desgracia, ¿no? El incendio los despierta, el ruido, el humo, él se quema la mano y pues mueren asfixiados. Afortunadamente, porque hubiera sido terrible, imagínense la escena, ellos calcinados. De hecho, Camila enloquece y huye. Ella se va. Todos quedaron muy mal, muy afectados. Recuerdan que los suegros fueron a recoger a Camila donde se encontraba, que les avisaron que estaba muy mal y pues muere en ese momento cuando ellos llegan, se la llevan y en ese momento, después del sepelio, pues empiezan a guardar y a recoger pues lo que quedaba de aquel matrimonio. Y la mamá recordó un sobre que les llegó después de que llegaron los peritos, ¿no? Hicieron el peritaje, les llegó ese sobre, pero nunca lo abrieron. Realmente nunca lo abrieron. Y ese día lo abrió y se quedó muda. El accidente había sido intencional. Y les voy a contar cómo pasó todo. Cómo es que alguien quiso matar a Fernando, pero se llevó a los niños. Fernando era un hombre muy metódico, ¿no? Era muy metódico, él siempre respetaba mucho sus horarios, salía de casa, casi siempre sin desayunar, porque Camila se llevaba a los niños a la guardería, en el hospital, y ahí hacían todo y se reunían por las noches. Los únicos días que llegaba muy tarde eran los fines de mes, ya saben, el cierre de mes, facturación, impuestos, balance, todo eso que son los primeros días del mes. Esos días él generalmente llegaba tarde, no muy tarde, pero sí llegaba tarde, ya muy noche. El día que pasó una desgracia fue un día, el último día en que él se iba a quedar tarde, sale de la cochera, va en reversa y luego se endereza para ir a la avenida. Esa calle era muy oscura y la avenida ya estaba más iluminada. De pronto vio cómo se apagaba la luz de un cigarro y prendían y apagaban las luces de los faros de un coche que estaba ahí estacionado. Y esa distracción lo llevó a que de repente sintió un golpe en el cofre, voltea y había atropellado a alguien. Vio solamente cómo cae alguien, se bloquea, pisa el acelerador y se va. En el semáforo, él ve por el retrovisor que ahí hay un cuerpo. Empieza a pensar, ¿qué hice? Lo maté, pero ya no me puedo regresar, negligencia, denegación de auxilio, me van a meter a la cárcel. Y se siguió, no se detuvo, él se siguió. Checó al otro día si había en la nota roja, si habían reportado algún accidente, algún muerto, no había nada.
No había nada, él trató de tranquilizarse, no dijo absolutamente nada, pero un día empezaron las llamadas. Sabemos lo que hiciste, lárgate, antes de que digamos algo. Y él decía, digamos, son los familiares de él o de ella, del accidentado, es su familiar, me quieren chantajear, pero ¿cómo descubrieron quién soy? Etcétera, etcétera. Los faxes llegaban a la oficina y entonces él se cambió de trabajo. Y lo mismo. Él estaba enloquecido, ya no sabía qué hacer, pero decía, ¿cómo voy? ¿Qué digo? Si no, parece que no sucedió nada, pero sí sucedió, o qué tal que murió en otro lado, no, tal vez murió, o sea, él se hizo una historia, él no sabía qué estaba pensando, era una locura. Iban a casa de los suegros y lo mismo, sonaba el teléfono y la misma historia. Sabemos lo que hiciste, lárgate, deja a los niños y a Camila. Sabían que tenía una esposa y unos hijos. Lo mismo en casa de sus padres. Por esa razón él empezó a cambiar de trabajo y a ponerse más agresivo. Por esa razón, porque no le contó nada a nadie. Seguían insistiendo, pasaba el tiempo y las amenazas iban siendo más agresivas y sentía que lo seguían y él ya no sabía qué hacer. Él no quería dejar a su esposa ni a los niños hasta que un día decidió que los iba a abandonar. Por esa razón ese día le dijo a Camila que le dejara a los niños, que se iba a quedar con ellos. Por esa razón, porque los iba a dejar, los iba a abandonar para que no pasara nada y él pudiera huir y nadie se enterara de nada. Pero el psicópata loco, porque era uno, no sabía que él ya había tomado la decisión y provoca el incendio. ¿Quién era este tipo? O sea, ¿qué lo llevó a intentar matar a Fernando? Y por esta estupidez, esta locura, mató también a los niños. ¿Quién era él? Pues había sido un paciente de Camila, o no paciente de Camila. Había ido, lo atendió un médico y Camila auxilió al médico. Bueno, fue quien era su ayudante de ese médico. Y este tipo se obsesionó con Camila, pero nunca le dijo nada. Cuando él se entera, porque la seguía, cuando él se entera que se casa con Fernando, pues se puso peor, era un psicópata, se puso peor. Y entonces empezó a investigar a los papás, a los suegros, a Fernando, dónde trabajaba, los teléfonos, todo. Él sabía todo de ellos, pero jamás dijo nada. Y entonces ese día decidió matar a Fernando sin saber que se llevaba a los niños, sin saber o sin pensar que iba a destruir a una familia. Estaba loco. Camila enloqueció, los padres de Camila también fallecieron después en un accidente automovilístico. ¿Cómo sabemos que no se suicidaron? ¿O cómo sabemos que estaban tan tristes que no tomaron precauciones y chocaron? Este tipo destrozó a una familia y desafortunadamente nadie supo nada hasta ese día en que la mamá decidió abrir ese sobre y se dio cuenta que había sido provocado. Pero en aquel entonces no había tanta tecnología, sí había celulares, pero no había tantas cámaras, porque con una cámara hubieran descubierto quién entró al edificio o si hubiese habido portero, pero no se supo nada y simplemente destruyó a una familia, un estúpido inconsciente obsesivo que se enamoró de una mujer y que no tuvo el valor de decírselo. Fernando no tuvo la culpa, Camila no tuvo la culpa. Imagínense los niños. Aquí ¿cuál es la moraleja, si puede llamarse de esta manera? Que cuando uno comete un error hay que ser responsables y tomar acciones. ¿Qué hubiera pasado si él no se va, se detiene, checa qué le pasó a esta persona, si estaba inconsciente, pero si estaba viva, llama a la ambulancia, la patrulla, explica qué pasó, que él no vio nada, que de repente sintió el golpe, ¿no? Que no supo de dónde salió? De hecho, era un actor. El tipo infeliz psicópata lo había contratado
para que se aventara al coche, pero como estos actores saben cómo hacerlo, no le pasó nada, no iba a gran velocidad porque ya tenían medido la trayectoria y la velocidad en que iba a llegar a ese punto, ¿no? Así que imagínense si él hubiera, pero el hubiera no existe y destrozó a su familia sin quererlo. Así que vamos a retomar responsabilidades de nuestros actos y las consecuencias pues las vamos a asumir. Siempre hay que hacerlo de esta manera, porque si Fernando lo hubiera hecho, su familia estaría completa. Así que amigos, no lo olviden, la vida es un cuento y se lee entre líneas. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. No olviden tocar la campanita y suscribirse. Hasta luego.